Si Dios es amor, ¿cuál será el opuesto de eso? ¿Será el odio? ¿Será la indiferencia? En el estudio que comenzamos ahora, vamos a estudiar ese tema y cómo eso impacta nuestra vida. Así que ven y participa conmigo. Muy bienvenido, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección número 3, que trae como título Orgullo versus Humildad. Y como siempre, comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera: El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, el verso 11. Yo me arriesgo a decir que el opuesto del amor es el orgullo. Y veremos un poquito más de eso durante esta semana. El orgullo es lo que comúnmente nos hace problemas, nos hace tomar malas decisiones. Y podemos llamar el orgullo de muchos otros nombres. Uno de los nombres que más me ha gustado llamar el orgullo es el egocentrismo. O sea, es el enfoque exagerado en lo que yo quiero, cuando quiero, cómo quiero. Es el orgullo que quiere hacer con que el yo se sobreponga al nosotros. Que el yo sea más importante que la familia, que el yo sea más importante que la congregación o que la comunidad. El orgullo es lo que nos hace tomar decisiones que nos dan cierto placer por algunos minutos, pero lastiman y hacen llorar a los que están a nuestro alrededor por mucho tiempo. El orgullo es uno de los principales, si no el principal enemigo que la humanidad tiene, y es el originador de todo lo que existe de malo en el universo. Esta semana nos vamos a dedicar a entender un poquito más de cómo el orgullo ha entrado a la raza humana, cómo el orgullo ha impactado nuestra vida personal y, más que todo, cómo podemos hacer para que el orgullo no tenga lugar en nuestra vida, que tengamos condiciones de derrotarlo poco a poco, que tengamos condiciones de aprender a depender del amor altruista de Dios para tener victoria sobre ese cáncer que se ha esparcido por todo el universo llamado orgullo. ¿Quién viene a tu mente cuando hablamos de una persona orgullosa? ¿Ya pensaste en eso? ¿Quién viene a tu mente? ¿Un deportista profesional? ¿Un político? ¿Un artista? ¿Un familiar? Es muy común pensarnos en personas orgullosas siempre mirando hacia afuera y nunca hacia adentro. ¿Ya te diste cuenta de eso? Cuando yo te pregunté, cuando pensamos de alguien orgulloso, ¿quién viene a tu mente? Pues nuestra mente corre muy rápido para encontrar una respuesta a esa pregunta, pero corre muy rápido lejos del espejo. Basta mirar al espejo y encontramos una persona sumamente orgullosa. Y por favor, no me digas que no eres orgulloso. Puede ser que no reconozcas que eres orgulloso. Puede ser que aún te cueste un poquito aceptar la realidad nuestra, pero así somos. El orgullo, he llegado a esta conclusión estudiando esta lección y me gustó mucho, es el opuesto del amor. Porque mientras el universo era perfecto, reinaba el amor. No estoy hablando de un sentimiento bonito que le hace mariposas al estómago de nadie. El amor perfecto que reinaba el universo era Dios. No era un sentir, era una persona. No era una sensación, era una constante.
El amor era la constante del universo. Un universo perfecto, donde todas las criaturas eran perfectas. Aunque no tenemos revelación bíblica de eso, pero eran a semejanza de Dios. Pues se puede decir eso. Ahora, llegó un momento donde el amor fue quebrado, ¿no? La armonía del amor sufrió un ataque. ¿Y qué ataque fue eso? El orgullo de una de las criaturas. Y el orgullo de Lucifer brota de la idea de que él merece más de lo que está recibiendo. Ahora, para y medita un poquito en esta frase. Yo merezco más de lo que estoy recibiendo. ¿Ya te diste cuenta que esa frase por veces es muy real en nuestra vida? Yo merezco más. Yo merezco más. Yo he visto esa frase en boca de gente que se separa, que se divorcia. Yo he visto esta frase, escuchado esta frase en gente que sale de la iglesia. He escuchado esa frase en boca de gente que deja un trabajo. He escuchado esa frase en boca de gente que sencillamente abandona una familia. Yo merezco más. Quizás no nos demos cuenta de cómo una frase como esa está lleno de orgullo, que es muy fácilmente confundida con amor propio. Son dos cosas distintas. El orgullo y el amor propio son cosas muy distintas. Pero es el orgullo que me cree merecedor de más. Fue lo que brotó en Lucifer. Lucifer llegó a la conclusión de que por todo lo que él representaba, todo lo que él hacía, todo lo que él era, él merecía más de lo que estaba recibiendo. La divinidad se reunió, Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para decidir la creación de la humanidad. Y al parecer fue lo que lo incomodó muchísimo a Lucifer. ¿Por qué él no pudiera participar de eso? Si debajo de Cristo él era el más grande, él debería merecer más, él debería recibir más. Pero querido, siempre que mis decisiones son basadas en lo que yo creo que yo merezco, llegan a ser decisiones dubias, llegan a ser decisiones torpes, llegan a ser decisiones que lastiman. Yo no merezco más. Yo tengo todo lo que Cristo quiere que yo tenga y que me va a hacer bien. Cuando yo acepto que estoy bajo la soberanía del Padre, cuando yo entiendo que el amor me dará lo que yo necesito, me mantendrá, hará provisión para mí, o como ya estudiamos en un video anterior, que es Jehová Jireh, que en el momento de más grande angustia, como fue la de Abraham con Isaac a punto de ser sacrificado, en el momento de más grande angustia, ahí estaba el Cordero de Dios que libra al pecador. Yo tengo todo lo que Dios sabe que yo necesito. Yo quisiera más, obviamente que sí. ¿Quién no quisiera más? Todos, si pudiéramos recibir más, elegiríamos recibir más. Pero eso no quiere decir, uno, que vamos, dos, que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos para salir adelante ya nos fue dado en la vida y muerte del Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que necesito para alcanzar el gran premio final, que es la salvación y la vida eterna en Cristo. Así que vamos a, durante este estudio, dejar a un lado el yo merezco, el yo quiero, es mi derecho, y tratar sustituirlo por lo que es la voluntad santa y maravillosa de Dios. ¿Te animas a hacer eso? Una de las escenas que más me emociona en la Biblia es la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué me emociona eso? Porque en la historia llega un momento donde el hijo pródigo, en lo peor de lo peor, él finalmente llega a la conclusión de que
Él no es nada. Él salió de la casa del Padre creyendo que era todo. Y tristemente es así con muchos de nosotros. Tenemos todo en Cristo, pero nos alejamos buscando más y terminamos con menos. El problema es que el orgullo no nos deja reconocer que ya no somos nada, que nunca fuimos nada. El orgullo no nos deja reconocer que necesitamos ayuda. Por eso el hijo pródigo termina sus días de viaje lejos de casa comiendo comida de cerdo. Lo que la cultura hebraica era algo completamente inaceptable. Comer, vivir con los cerdos, tocar a los cerdos, comer la comida de los cerdos. ¿A quién se le ocurriría eso? Solamente uno de los más grandes contadores, el más grande contador de la historia de la humanidad pudiera crear una idea como esa. El problema es que nosotros somos ese hijo pródigo, que estamos sentados con cerdos, comiendo basura y pensando que está todo bien, pensando que nada me falta. Es la famosa iglesia de la Odisea diciendo, yo tengo todo. ¿Yo qué más necesito? Quizá ese sea uno de los principales problemas que las instituciones por veces llegan a caer. De creer que los números buenos nos dan la garantía de que todo está bien. Los números, yo siempre digo eso, los números dicen la verdad, pero no dicen toda la verdad. Hay mucha cosa por detrás de los números que no siempre son mostrados. Es muy fácil caer en la tentación de mirar a la cuenta bancaria y pensar que todo está bien, cuando de verdad nada está bien. El hijo pródigo que se fue de casa vivió una vida miserable, pero aquí está lo interesante de esa parábola. El hijo pródigo el hijo que quedó en casa también vivió una vida miserable. Los dos estaban perdidos. Y ninguno de los dos reconocía que necesitaba ayuda. El primero a reconocer que necesitaba ayuda fue el hijo apestando a cerdo. Y hay una máxima que dice que yo solamente puedo recibir ayuda el día que yo reconozca que necesito ayuda. Ellen White lo dice de esta manera: Cristo puede salvar únicamente al que se reconoce pecador. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Solamente hay salvación cuando yo reconozco que necesito salvación. El pecado contra el Espíritu Santo es exactamente esto aquí. Es el pecado del cual yo no creo que necesite perdón, porque ya no creo que sea pecado. Y es aquí, vuelvo a insistir en ese punto, porque yo sé que algunas personas tienen la impresión de que yo defiendo vivir de cualquier manera. Y nada pudiera estar más lejos de la verdad. Yo creo que hay poder en Dios para transformar la vida de las personas. Yo creo en eso. Creo que en Dios tenemos poder para transformar, para victoria. Tenemos todo eso. Para mí no hay duda. Y por eso creo que el enemigo ha tratado de convencer a algunas personas de predicar que el pecado no es tan pecado. Porque cuando uno cree que el pecado dejó de ser pecado, pues ya no pide perdón, ya no pide ayuda. Exige ser aceptado, exige de que las interpretaciones cambien, exige de que su pecado sea tolerado en nombre de la inclusión o qué sé yo. Yo solamente puedo tener victoria sobre mi pecado cuando reconozco que mi pecado es pecado, cuando estoy en falta. Y es ahí donde el estudio de la escuela sabática nos quiere invitar a recordar que nosotros no somos más que pecadores necesitando la gracia maravillosa del Padre. Cuando pensamos que nosotros somos más de lo que somos, estamos impidiendo la obra de la gracia. Y nunca fue tan urgente como es hoy día aceptar esa gracia, reconocer esa gracia, recibir esa gracia. Por eso yo te invito hoy día a decir: Señor, yo acepto tu gracia, yo acepto tu salvación. Escribe en los comentarios una oración diciendo: Señor, yo acepto tu salvación. Por favor, haz eso ahora mismo.
escribe en el comentario: Señor, yo acepto tu salvación, yo acepto tu gracia. ¿Quieres hacer una carta aún más grande, una oración más grande? Hazlo en los comentarios, por favor. Porque es eso, esas oraciones que escribimos son las que más se graben en nuestro corazón. Señor, yo soy pecador. Señor, yo estoy en falta. Por favor, perdóname. Y mientras más yo reconozco mi situación, más puedo probar de la gracia. Y querido, Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él está contigo, ahí a tu lado, ahora mismo. Una de las frases que yo más he escuchado de boca de mi padre, cuando yo era un joven pastor, él me decía así: hijo, perder por veces es ganar. Los seres humanos, nosotros siempre estamos en busca de ganar. Quizás sea uno de los grandes problemas de las relaciones personales y en especial de las relaciones matrimoniales. Estoy con mi esposa escribiendo nuestro primer libro para parejas y muy pronto estará disponible ese libro. Uno de los principales problemas matrimoniales es la sed de tener razón, de ganar, de tener la última palabra. Y esa obsesión ha costado mucho a muchos. Yo era un joven pastor en Brasil, con sueños, con ambiciones, y llegué a caer en la tentación de creer que yo tenía razón en todo, de que mi opinión era más importante que la opinión de los demás, porque Dios me había dado algunos talentos, y eso me dolió mucho el día que Dios me mostró eso en mi vida, ¿sabes? De que yo estaba maltratando, de que yo estaba hiriendo gente linda, gente buena, que tenían tanta razón, o mucho más razón que yo. Y me acuerdo de haber sido incluso grosero con algunas personas por querer imponer mi opinión, no aceptar perder. No, a mí nadie me calla. Eso no puede ser así. Y la lección pinta uno de los ejemplos más poderosos que pudiera pintar. Sería fácil meter a Jesús como gran ejemplo, pero pues Jesús es perfecto y nosotros no somos. Entonces la lección usa el ejemplo del hombre más manso y humilde que existió en la faz de la tierra después de Jesús, que fue Moisés, que tenía todo para ser un hombre orgulloso, porque pasó 40 años como hijo de la princesa, como nieto del faraón. Y creemos que Moisés llegó a ser preparado para ser el próximo faraón. En la Universidad de Egipto, viviendo de lo bueno, comiendo de lo bueno, aprendiendo de lo bueno. Y pues algunos pudiéramos argumentar de que Moisés, sabedor de su misión, se estaba preparando en la Universidad de Egipto para libertar su pueblo. Es fácil argumentar eso. Pero Dios tenía un plan diferente para él. Porque Dios no necesita lo que yo creo que Dios necesita. Dios necesita lo que Él sabe que me va a hacer falta. Y liderar a esos 2 millones de esclavos. Nosotros creemos que salieron de Egipto 2 millones de personas. Liderar a esos 2 millones de esclavos, no había clase en la Universidad de Egipto que lo preparara para eso. La preparación de Moisés para ser un hombre manso y humilde no podría venir de idólatras paganos. Por eso la universidad de Moisés es Madián, donde él no es más el gran futuro faraón. Él ahora es un humilde pastor de ovejas, comiendo comida sencilla, sentado en los campos, en la soledad, buscando respuestas a sus inquietudes. Y es en esa soledad que Moisés entiende la importancia de humillarse frente a la soberanía de Dios. Humilde, manso, dispuesto a recibir piedras, dispuesto a ser cuestionado, dispuesto a someterse a Dios a tal punto de no cuestionar las decisiones finales de Dios, como por ejemplo la decisión de decirle: no entrarás a la tierra prometida.
Queridos, yo me imagino si yo fuera Moisés, después de 40 años en ese desierto, con esa gente terca, pesada, llegar a las puertas de Canaán. Si finalmente allá ahí veo un arroyo, por ahí hay un arbolito, ahí voy a sembrar mi casa, voy a sembrar un poco de maíz. Me imagino yo no voy a colgar una hamaca ahí para descansar. Y Dios le dice a Moisés, mira bien todo. Sí, Señor, ya vi todo, ¿no? Soy yo imaginándome. Moisés, dale un vistazo a la tierra prometida. Y Moisés mira todo, ve todo. Y ve allá un rinconcito. Señor, ya vi, qué linda tierra, Señor. Y mira, ahí voy a hacer mi casa, Padre. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Y Dios le dice, sí, Moisés, llegaste. Pero no vas a entrar. ¿Cómo? No vas a entrar, Moisés. Pero Señor, Moisés, confía en mí. Pero esa es la gran batalla de la vida. Tener la humildad suficiente y la mansedumbre suficiente para confiar que lo que Dios tiene para mí es mucho, mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. Y nosotros creemos que Moisés murió y después él fue resucitado para estar en el cielo con el Padre. Lo que Dios tenía para Moisés era mucho más grande y solamente pudo hacer uso de todo eso porque era un hombre manso y humilde. Hoy día yo miro a mi ministerio. No estoy perfecto, estoy lejos de eso. Pero por veces me acuerdo de ese jovencito pastor que yo fui. Ese pastor muchacho. Ese pastor comenzando con deseo de cambiar el mundo. Y sin darme cuenta herí tanta gente. Hoy día yo lucho mucho para escuchar más que decir. Aprender más de las personas y he visto cómo Dios ha hecho maravillas en mi vida y lo que Dios está haciendo en mí, Él quiere hacer en tu vida también. Te cuento de que me da mucha alegría mirar hacia atrás a mi vida y ver cómo Dios ha cambiado mi carácter poco a poco. Yo sé lo que era y veo a dónde Dios me está llevando. Y eso me alegra un montón. Me alegra un montón. Pues estoy lejos de ser perfecto. Pero cuando miro hacia atrás veo los errores que cometí, en especial con mi orgullo, momentos de grosería y cómo Dios ha cambiado eso en mi vida y me alegra eso una barbaridad. Esta lección que estamos estudiando es una lección, creo que vital para todo aquel que quiere crecer en Cristo. Y aprender, porque el primer paso es aprender a identificar el orgullo que existe en nosotros. La autora de la lección usa una frase muy dura. Ella dice así, nuestro orgullo ofende a Dios. Me arriesgo a estar de acuerdo con ella, en el sentido de que el orgullo es lo que creó todo el problema en el universo perfecto del amor. Y cuando ese orgullo es manifestado en el corazón de las criaturas de Dios, eso se complica aún más. Por eso, uno de los pasajes más tristes de la humanidad, más tristes, es el pasaje donde los discípulos, que están día tras día viviendo con la persona amor. Ellos caminan, ellos comen, ellos duermen, trabajan, aprenden de la persona amor. 12 hombres que están siendo preparados para transformar al mundo. Escuchando todos los días las más grandes y hermosas lecciones, viendo milagro tras milagro, probando del poder sobrenatural de transformar vidas. Ellos tuvieron la alegría de ver el leproso, el ciego,
¿Sabes? Pudieron ver a la prostituta transformada, pudieron ver el amor de un fariseo, la conversión de un fariseo, pudieron ver tanta cosa. Y de repente estos 12 son encontrados en uno de los momentos más bajos de la historia de la humanidad. Estos 12 caminando, alejándose del Salvador, tratando de discutir entre ellos. A ver, de nosotros, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Es una escena que quizá nosotros no le pongamos tanta atención, pero es uno de los momentos más tristes de la humanidad. Porque tengo la impresión de que este momento se repite siempre. Cuando yo miro a mi hermano o a mi hermana y creo que soy mejor que ellos. Cuando yo miro a alguien y creo que soy más. Que el hecho de que él no viva como yo vivo hace con que yo sea el preferido de Dios. Que mi denominación es más importante que la de él. Que mis creencias son más verdaderas que la de él. Queridos, es muy fácil olvidarnos que somos todos pecadores necesitando la gracia maravillosa de Cristo. Es muy fácil olvidarse de eso. Y me arriesgo en decirle esto, y quiero que entienda, deberíamos tener un cuidado muy especial con eso. Muy especial. No podemos seguir creyendo de que porque nosotros vivimos y pensamos de determinada manera, eso quiere decir que nosotros somos mejor que ellos. Nunca será nosotros contra ellos. Somos todos pecadores. Y lo único que nos une es eso. Que quizá el pecado de mi vecino sea diferente de mi pecado, que el pecado de mi hermana sea diferente de mi pecado, que el pecado de mis hijas sea diferente de mi pecado, que el pecado de mi esposa sea diferente de mi pecado, pero somos todos pecadores. Y no hay un pecado que sea más pecado que el otro, son todos iguales, desde el chisme, así solamente para tirar un poquito de fuego al grupo de WhatsApp, hasta el peor de los asesinatos. Todos son pecados. Y solamente hay una cosa que nos puede sacar de todo eso. Es el amor de Dios. Y si no salimos de eso, es porque estamos como los discípulos todavía pensando que, porque yo creo que mi pecado no es tan pecado y yo creo que soy mejor que mi hermano. El orgullo, entre muchas cosas que hace, nos ciega a una realidad triste. Por eso, esta lección me parece muy apropiada. Y el desafío hoy día es decirle, Señor, sácame de mi orgullo, límpiame los ojos, para que yo pueda ver tu gracia en mí y en todos a mi alrededor. El principal ejemplo de humildad y mansedumbre que tenemos, sin lugar a duda, es el Señor Jesucristo. Podemos ver eso en la Biblia, cuando dice de esta manera. Permítame leer aquí un verso de la palabra de Dios en Lucas 22, el verso 27. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En el servicio es donde encontramos la grandeza. Creo que por eso Jesús nos da como misión servir a nuestro prójimo. Por eso la ley se basa mucho en el servir a mi hermano, en cuidarlo, en protegerlo, en bendecirlo. Sería muy fácil que Cristo hubiera venido como un Dios soberano, viviera como un rey soberano, y desde esa soberanía enseñar a la gente claramente lo seguiría, lo obedecería. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Él no viene para ser adorado. Él viene para enseñar con el más grande ejemplo que alguien puede enseñar, el servicio.
Quizá una de las más grandes, una de las mejores maneras de aprender de Cristo, aprender su voluntad y desarrollar nuestra vida en Él, es sirviendo a mi hermano, porque es muy difícil. De ahí, por ejemplo, es la belleza de la Santa Cena en las iglesias. En la iglesia adventista nosotros tenemos el lavamiento de los pies, como la ceremonia de la humillación, donde yo me puedo arrodillar frente a mi esposa, mis hijos, mis hijas, lavarle los pies como una demostración de mi deseo de servirlas. Yo tengo 2 hijas y mi esposa, y mi gusto es servir a mi esposa, servir a mis hijas. Porque es eso lo que Cristo nos está enseñando. ¿Sabes? Por eso para mí la ceremonia de Santa Cena es tan especial. Es una de las mejores enseñanzas. Cristo pudiera haber venido para ser servido, pero no vino así. Otro texto hermoso que la lección presenta es lo que encontramos en Filipenses. El capítulo 2, de los versos 3 a 8, dice así: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo me acuerdo de cuando hice un estudio más detallado del libro de Filipenses, uno de los comentaristas decía que Pablo hablaba esto aquí como una emoción. Y cuando él llega a decir, se hizo obediente hasta la muerte, y el comentarista decía que Pablo suspira, y muerte de cruz, algo que lo asombraba, porque era algo horrible. Pero Cristo se humilló a ese punto. Y queridos, ese es el gran ejemplo. Solamente podremos ser humildes como necesitamos si nuestra mirada está fija en Cristo. Si nos fijamos en nuestro hermano, en nuestro cónyuge, en nuestras hijas, en hijos, en las personas en el mundo, en la iglesia, en los pastores, ¿tendremos buenos ejemplos? Claro que sí. Pero son ejemplos imperfectos. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Fijos en Él, mirándolo a Él constantemente. De ahí la importancia de meditar en Cristo, de gastar tiempo con Él, de leer los evangelios y tratar de sacar de ahí ejemplos que de verdad transformen nuestra vida. Querido, gasta tiempo, elige meditar en el Señor. Hoy día te voy a dejar una tarea para los comentarios. Por favor, cumple con tu tarea. Escribe qué es, a tu parecer, que necesitas que Dios transforme en ti hoy día. Escribe esa oración. En tus comentarios escribe: Señor, yo quiero que transformes esto en mí. Mi manera de ver a mi familia, pues qué sé yo, ¿no? Pero escribe esa oración. El escribir esas oraciones te ayudará mucho en tu caminada con Cristo y en el desarrollo de tu vida espiritual. Sin lugar a duda, el principal problema de la humanidad es el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, es el creer que somos más de lo que somos, es el actuar y vivir como si merezcamos, como si nosotros merecemos mucho más de lo que estamos recibiendo. Nosotros no merecemos nada y todo lo que recibimos, lo recibimos de las manos de Dios por obra de su santa y maravillosa gracia. Entender eso es vital para seguir nuestro crecimiento. Esta lección de la escuela sabática que estamos terminando de estudiar hoy día, en este estudio de viernes, ha sido una de las lecciones más hermosas que he estudiado los últimos años, porque nos ha llamado la atención a un punto que duele, es el orgullo personal. Yo alabo mucho a Dios por el viaje de transformación en el cual Dios me está llevando como pastor, como ser humano. Veo cuánto he crecido, pero al mismo tiempo veo cuánto todavía me toca crecer. Y alabo a Dios porque Él me da la oportunidad de mejorar y crecer cada día. Y te invito a unirse en esta caminada espiritual. Quiero leer 3 citas cortas que están en la lección de viernes que me parecen muy, pero muy apropiadas. Acompañen en pantalla, por favor. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente discernamos
la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 124. El orgullo está directamente relacionado a nuestra incapacidad de reconocer nuestra pecaminosidad. Somos pecadores. Y entender eso nos ayudará siempre a enfocarnos en Cristo y solamente en Cristo. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Otro gran ejemplo de humildad, mansedumbre, es Juan el Bautista, que fue un hombre duro, pero su verdad siempre venía con gracia, aunque era una verdad dura. Y la gran mansedumbre y humildad de Juan se muestra en entender que aunque él tenía el clamor popular, era hora de hacerse a un lado porque Cristo tenía que ser mostrado a la humanidad. Juan el Bautista pudiera haber reclamado para sí el título de Mesías porque toda la gente lo apoyaba y creía en él. Pero él entendió que él solamente era el mensajero y que el mensaje había llegado, la palabra había llegado y era hora de él desaparecer. Y Juan desapareció porque entendió eso. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo. Deseado toda la gente, página 404. Y es esa unidad con Cristo que nos hace a nosotros pecadores grandes. No porque en nosotros exista algo bueno, y sí porque en Cristo siempre hay algo especial. Espero que este estudio te ayude de verdad, como me está ayudando mucho a mí. Me estoy enamorando de estos estudios, me está gustando mucho la manera como está presentada. Y voy a trabajar bastante para poder entrevistar a la autora de esta lección que se ha parecido para mí hasta ahora una de las mejores lecciones que hemos estudiado últimamente. Pídele a Dios fuerza para desarrollar la humildad, para tener un espíritu más manso, y vas a ver cómo no solamente tú serás bendecido, y si también todos aquellos a tu alrededor. Cuídate mucho, gracias por ser parte aquí de mi ministerio, de mis canales. Que Dios te bendiga y nos vemos en los próximos videos. Cuídate mucho. Chao.